buenas noches, televidentes, bienvenidos a las noticias de las 7 de la noche. Está con nosotros el capitán Héctor Gracia Pedraza. Buenas noches, lo he invitado, capitán, bienvenido, buenas noches a las noticias. Mañana se cumplen 36 años de la avalancha de Armero, un 13 de noviembre. Usted era comandante del Cuerpo de Bomberos hace 36 años. ¿Qué nos puede contar de esos hechos días anteriores al 13 de noviembre? Y claro, le tocó también a usted vivir lo ocurrido ese 13 de noviembre. Buenas noches. Sandra, muy buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Eso fue el 13 de noviembre de 1985. Tuve la oportunidad de ser el comandante de bomberos de Honda y ese día anterior, los días anteriores, se había hecho una reunión con unos delegados del gobierno en el cual nos habían dicho, nos habían informado de que había muchas posibilidades de que el Nevado de Ruiz hiciera erupción, pero no se contaba, digamos, no se sabía realmente cómo sería ese evento. Simplemente acá nos dijeron que deberíamos estar atentos a hacer unas evacuaciones de las riberas del río Gualí, que era quien se iba a afectar. Seguidamente, como en ese tiempo no se tenían las comunicaciones como ahora, ¿qué sucedió? Que estábamos inmersos nomás por las comunicaciones que nos daba el Ejército Nacional. Ese día 13 de noviembre, alrededor de las 3, 4 de la tarde, empezó la emisión de cenizas acá en nuestra ciudad. Inmediatamente fue citado el comité de emergencia que estaba constituido por el señor alcalde, por la señora alcaldesa en ese tiempo, que era la Cecilia Van der Enden, el señor delegado de la Defensa Civil, el señor comandante del Ejército, el señor comandante de la Policía y el señor comandante del Cuerpo de Bomberos en ese momento. Nos dirigimos al Batallón Patriotas y ahí empezamos a hacer un monitoreo de acuerdo a las comunicaciones que enviaba el Ejército Nacional. Ya alrededor de las 4 o 5 de la tarde la situación se puso más compleja, empezó a caer más ceniza. Entonces nosotros, por una comunicación que nos dieron de una persona que trabaja en Telecom, dijo que había una situación gravísima al lado de Armero. Nosotros empezamos a hacer las evacuaciones de los barrios del sur de la ciudad. Esos barrios del sur de la ciudad, como era Santa Elena y las partes bajas, se les determinó de que se deberían ubicar en el Colegio Alfonso López Pumarejo o en el Colegio Nacional Femenino. Aunque en el comienzo las personas no creían y nosotros tampoco pues sabíamos la magnitud de lo que se nos iba a presentar, pero las personas accedieron a estar allá en esos colegios mientras la situación se trataba de aclarar. Seguimos con nuestra tarea de la evacuación esa noche con las unidades que teníamos. Tenemos que aclarar que en ese tiempo el Cuerpo de Bomberos no contaba sino con 2 máquinas, un carro tanque viejo y una máquina de bomberos, pero con ese material era la forma de poder trabajar. Seguimos y fuimos al centro de la ciudad y alrededor de tipo como 10, 11 de la noche empezó a bajar una corriente del río Gualí fuertísima, muy fuerte, demasiadamente fuerte, y empezó esos inmuebles que estaban a este lado, empezó a hacer unos fuerte, era muy fuerte los sonidos que así se presentaban. Entonces nosotros determinamos que estamos ahí, que deberíamos irnos en la máquina número 1 hacia la parte del Alto Rosario y esperar que esta situación se fuera normalizando. Toda esa noche nos tocó trabajar y estar atentos a las evacuaciones. Al día siguiente, pues ese mismo día, empezaron a llegar unas unidades del Cuerpo de Bomberos de Bogotá al mando del capitán Zamora. Vinieron cuerpos de bomberos, delegados, cuerpos de bomberos de San Vicente, de San Vicente también, al mando del capitán Román. Y entonces más las unidades de aquí de Honda determinamos de que íbamos a hacer un mando acá en Honda, que era donde se iban a planear todas las operaciones para enfrentar la situación. Ellos se fueron más o menos 20 unidades con los bomberos que nos vinieron de apoyo, fueron a la ciudad de Armero. Ese día las labores
que se hicieron era únicamente de ubicación y traslado de cadáveres. Yo no fui porque la responsabilidad mía en este momento era la ciudad, yo no tenía ya allá sociedad, ya sabíamos que Armero había desaparecido y mi responsabilidad pensábamos y acordamos entre todos que yo debería estar acá en Onda para estar afrontando cualquier situación que se nos fuera a presentar. Entonces estas unidades ese día lo que hicieron fue ubicar los cadáveres y trasladarlos para darle cristiana sepultura, ¿sí? Esa tarea se hizo todo el día, las unidades llegaron aquí a Honda, esos bomberos fueron trasladados en volquetas del municipio hacia Armero y de Armero regresaron nuevamente a Honda. Al siguiente día volvieron y a hacer otras actividades también de ubicación y demás y de colaboración a las autoridades de Armero. Toda esa situación que nosotros enfrentamos en esa época, hablo de 1985, fue muy difícil, muy compleja. Primero que todo porque no teníamos la capacidad, digamos, no teníamos una capacidad de elementos, no teníamos radios de comunicaciones, no teníamos nada, no teníamos las máquinas para estar moviéndonos, el presupuesto de la institución era muy bajo, una institución de carácter voluntario y la mayoría de bomberos voluntarios. Ellos, digamos, ofrecieron, aportaron su trabajo y aún exponiendo su vida también por allá en aras de salvar otras vidas. Eso es uno de los lemas que tiene nuestra institución: valor, abnegación y disciplina. Bueno, después de toda esa operación tan compleja, ¿sí? Nosotros ya empezamos a entender de la situación de acá, donde se presentaron los siguientes días una cantidad de situaciones que la gente le decía, no, que ya viene la avalancha, y la gente corría desesperada, todo el mundo para el monte, no, era un desorden, era un caos total. Pero ahí se logró, y aquí en Honda lamentablemente no hubo ninguna pérdida humana. Eso fue lo que nosotros pudimos determinar. Muchos años después, el comandante de bomberos de Armero vino a nuestra institución y nos comentó algunas anécdotas de ese momento, que él esa noche del 13 de noviembre de 1985 llegó a la institución, hizo formar el personal, solicitó que hagan un paso al frente los bomberos que querían hacer la evacuación. Algunos de bomberos dieron el paso al frente, uno de ellos un maquinista que es el papá de un señor acá de Honda también, que lamentablemente los que dieron el paso al frente se subieron a la máquina de bomberos y fueron a hacer la evacuación a la parte, creo que sur de Armero. Ellos no volvieron. Fueron como 10 unidades que no volvieron. Entonces, son hechos de que, y el comandante de bomberos de esa época le dijo al señor alcalde que había recibido una información de Patiburri, de unos campesinos vía telefónica, de que eso estaba, el río Lagunilla estaba bajando con demasiada fuerza, había mucho caudal, y el señor alcalde no dio la orden de evacuación, y el señor comandante de bomberos, por iniciativa propia, reunió sus unidades, los mandó, allá ellos ofrecieron la vida, hicieron lo que pudieron. Esa máquina y esas unidades no volvieron a la institución. Entonces, ahora en día tenemos una gran ventaja, que tenemos comunicaciones, podemos monitorear el nevado minuto a minuto, entonces estamos con una ventaja de que tenemos eso. Creo que tenemos un cuerpo de bomberos que tiene varias máquinas de bomberos y creo que también está capacitado, pero yo considero que es necesario más capacitación. Mira, Sandra, tenemos un ejemplo del Japón. Japón es un país donde se encuentra ubicada una isla que eso tiene cantidad de tsunamis, temblores, y entonces allá los cuerpos de bomberos tienen unos programas que se llaman Bomberos en Acción. Y son programas que toda la persona que entra a trabajar en una empresa debe tener una formación bomberil, ¿sí? Y es que para que, si ve que usted en la televisión ve que hay una emergencia y hay un tsunami, lo que sea, ellos lo afrontan y no hay tantas pérdidas humanas. Entonces aquí nos falta todavía mucha más formación, digamos, a nuestra ciudadanía, para saber realmente nosotros
qué es lo que debemos hacer en caso de un terremoto, un temblor, inundaciones. ¿No estamos realmente preparados? No estamos preparados ¿Dice realmente. usted? Yo creo que nos falta mucho más preparación de parte de las instituciones como Defensa Civil, como Cruz Roja, como bomberos, ¿sí? Para nosotros tener una preparación idónea. Pues le digo, porque aquí hay un temblor y todo el mundo corre y se desespera y muchas veces hay más bajas, hablemoslo así, me perdonan la expresión, hay más víctimas no por el hecho propio, sino de momento por la intransigencia y desconocimiento de qué es lo que nosotros debemos hacer. Capitán Héctor Gracia Pedraza, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en las noticias, y mañana 13 de noviembre, sábado, se cumplen 36 años de esa avalancha que nosotros decimos públicamente que acabó con muchas vidas, acabó con Armero, una ciudad que fuera próspera, ¿verdad? Algodonera, una ciudad que tenía cultivos, ¿no?, de arroz, que tenía reactivado el comercio, y de eso no quedó nada en la desaparecida Armero. Muchísimas gracias. Yo quiero, antes de irme, ¿Algo más que agregar decirme? una cosa. En ese tiempo apareció una institución que llamaba Resurgir y el gobierno manejó eso. Nosotros acá, ellos vinieron con el tema de colocar unas alarmas a la ciudad para tener que en caso de una emergencia las alarmas sonaban. Yo le dije a ellos, no, aquí en donde estaba la fábrica de Bavaria, la cual ella nos tenía acostumbrados al sonido esa, porque era un pito que eso se oía en toda onda. Le dije yo, nosotros lo que necesitamos es equipos de comunicaciones, necesitamos dotaciones, necesitamos elementos para poder trabajar. Pero no, el Estado estableció eso y ya se cuenta que eso quedó abandonado, se lo llevaron, eso nunca funcionó, fue una plata muy mal invertida. Entonces yo pensaba que en la institución que fuera, esos recursos llegaran a la institución para nosotros fortalecernos en el aspecto de tener unas mejores condiciones para poder trabajar. Quiero también decir, ya para terminar, que en el día de ayer, que fue el Día del Bombero, saludar a aquellas unidades que tuvieron con nosotros, esas unidades antiguas también, que también hacen parte de la historia y el desarrollo del Cuerpo Bombero. Sandra, muy amable, muchas gracias. Cuando necesite, con mucho gusto estaremos aquí en lo que usted lo solicite. Capitán Héctor Gracia Pedraza, muy amable por su tiempo, por haber estado con nosotros. Recordemos que excomandante del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Honda, recuerden este nombre, Capitán Héctor Gracia Pedraza. Muy amable por su tiempo. Gracias. Sandrita, muy amable, buenas noches.